Tenemos acá en el estudio a Edwin Paraison. Él es excónsul de la República de Haití en la República Dominicana, experto sobre los conflictos y sobre las situaciones que definitivamente hacen desbordar este tipo de protestas en la vecina nación. Señor Paraison, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un placer, como siempre. Pues buenas noches a usted y a todos los televidentes. ¿Cuál es la situación que usted ha recibido, los últimos reportes que le han dado para actualizar la información? Sí, el asunto es que hoy se organizó una marcha que se podría considerar como una marcha histórica en lo que es la lucha popular. Es una marcha que tenía 7 ramas, es decir, salió desde 7 puntos distintos de la ciudad capital para conglomerarse alrededor del palacio. La idea de los manifestantes era, yo diría, un asalto al palacio, ocupar el palacio, una manera, aunque pudiera ser pacíficamente, pero es una manera de expresar su repudio total a la administración del presidente Jovenel Moïse. Y es importante subrayar que no es el primer episodio de expresión popular de rechazo a la presidencia de Jovenel Moïse. Tal como sabemos, el año pasado tuvimos 3 episodios, uno en julio, otro en octubre y un tercero en noviembre. Y ahora, pues en este mes de febrero, donde el presidente se preparaba a conmemorar el 7 de febrero pasado sus 2 años en el poder, sí, pues digamos que esa conmemoración no pudo darse. Ni siquiera él pudo realizar el lanzamiento de un diálogo nacional sobre el cual había anticipado que la fecha del 7 de febrero iba a ser la fecha del lanzamiento. Sí, ahora, pues sí, se considera que él no es para la clase política haitiana, no es considerado como la persona idónea para lanzar y dirigir un diálogo nacional. Quiero consultarle sobre 2 situaciones que me han llamado la atención durante la jornada de hoy. El llamado del primer ministro Jean-Henri Séant a un consejo de ministros. ¿Qué podría ocurrir en ese caso? ¿Qué información podríamos tener en las próximas horas? ¿Y qué impacto podría tener sobre el gobierno de Moïse? En otro sentido, también el canciller Edmond Boschit está en Washington. ¿Tiene usted alguna información al respecto? Sabemos, según lo que informan algunas agencias de noticias, que está discutiendo la situación con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton. Sí, en cuanto al Consejo de Gobierno que se hizo hoy, todavía no hay un informe oficial de cuál había sido la agenda y cuál habían sido las decisiones tomadas. Pero se entiende que es normal que en una situación de crisis el primer ministro llame al gabinete para tomar algunas decisiones que pueden ayudar al manejo de la crisis. Y se había dicho anteriormente que había, yo diría, cierta disposición de algunos ministros, aún si es necesario que sean removidos de su cargo, que eso se haga. Pero en las manifestaciones se está pidiendo a veces no tan solo la renuncia del presidente, sino también el reenvío, el despedido de la clase política o del personal político que administra el Estado. Es decir, que tanto el Poder Ejecutivo como también el Poder Legislativo están siendo cuestionados por los protestantes, por los manifestantes y por los líderes políticos del país. Habla usted de esa clase política que está ejerciendo presión con manifestaciones en las calles. Ha dicho usted también que esta clase política considera ya inviable un diálogo con el presidente Jovenel Moïse. De cualquier manera, ¿qué podremos ver en las próximas jornadas? ¿Hay alguna agenda política o de protestas? ¿Van a permanecer en las calles? Estamos hablando ya de 8 personas muertas. Hay preocupación de este lado de la frontera. Incluso Luis Abinader ha dicho que se trata a Haití como un país inviable. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo no comparto esa posición del amigo Luis. Entiendo que son problemas de tipo político y de tipo social que a través de un diálogo tenemos que intentar manejar e intentar resolver.
hay cuestionamientos serios sobre el presidente con relación a sus promesas, las promesas que él había hecho tanto en la campaña como después de haber accedido al poder. Para dar un ejemplo, el presidente prometió resolver la situación energética crítica de Haití, prometiendo luz 24 horas, mientras que estamos en un país afectado a un 70% con relación al suministro de energía. Ya se estaba diciendo que era una promesa inviable de parte del presidente. Pero lo que más afectó ahora la imagen del presidente es el informe de la Cámara de Cuentas de Haití, el cual, después de dos informes anteriores, que son los informes senatoriales, habían dos comisiones del Senado que investigaron la gestión, el manejo de los fondos Petrocaribe y habían subrayado, habían señalado algún tipo de implicación de empresas que pertenecen al presidente o que donde el presidente tiene acciones mayoritarias. ¿Es esta la espina dorsal de estas protestas? O sea, ¿es la corrupción la espina dorsal de las protestas, el señor Paraiso, para decirlo claro? La corrupción es un elemento fundamental de las protestas. Digamos que la publicación de ese informe, sobre todo que el presidente antes de la publicación del informe de la Cámara de Cuentas había dicho que lo que se decía en los informes interiores eran ataques políticos o eran algún tipo de mecanismo, de manera de poder tratar de atacarlo políticamente, pero sin embargo ya con ese último informe de la Cámara de Cuentas la cosa ha cambiado y en Haití las protestas han tomado otro nivel, pidiendo ya la renuncia del presidente. Aún se dice que en algunos otros países, con la forma que se ha señalado la implicación que subraya la Cámara de Cuentas, en algunos otros países el mismo presidente tenía que haber renunciado. Bueno, ese tipo de situaciones las vemos repetidas no solamente en Haití, hay otros países de América Latina que han atravesado por la misma situación y los presidentes siguen allí inmóviles. De cualquier manera, hay una información que me ha llegado de último minuto, señor Paraiso, y que me gustaría que usted nos ayudara a dimensionar. El principal hospital de Puerto Príncipe ha cerrado. El Hospital General, me refieren acá el día de hoy. Dice textualmente, es una información del diario Le Nouvelliste, que no se trata de un paro laboral del personal de enfermería, sino la situación del país que dificulta el funcionamiento del hospital más grande de la vecina nación. Sin decir una palabra, sin circular de funcionarios, el hospital de la Universidad Estatal de Haití está cerrado de facto. Es una información, repito, textual que estoy leyendo del diario Le Nouvelliste. Han dicho que las barricadas de los neumáticos inflamados en áreas de envío, manifestaciones destinadas al Palacio Nacional. Los últimos médicos en el lugar llegaron a la conclusión de que se impone la situación y por eso han dejado de operar. Si las manifestaciones continúan, hoy fue herido, por ejemplo, un reportero gráfico, que no tengo claro aún si es de la agencia Reuters o es de Le Nouvelliste. Si las protestas continúan, ahora vemos un hospital cerrado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No, además del Hospital General que está siendo afectado, porque el Hospital General está localizado no muy lejos del Palacio y por eso cada vez que hay manifestaciones, cada vez que hay protestas en contra del gobierno, en contra de la presidencia, pues la ruta de las manifestaciones pasan frente al hospital. Pero no es solo ese hospital, sino la Asociación de los Hospitales Privados de Haití ya publicó un comunicado llamando, casi haciendo una alerta nacional, porque varios hospitales del interior del país ya están con problemas de carburantes, problemas de oxígeno, problemas de suministro de materiales, por lo cual han dicho en el comunicado que hay personas que han muerto por falta de material o falta de atención especializada porque no se ha podido llegar lo que necesitaban en esos momentos esos hospitales, porque las varias carreteras y las carreteras más importantes que comunican las ciudades del país
están bloqueadas, están barricadas desde ya hace 7 días hoy. Es una situación sumamente preocupante y se haya hecho un llamado a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja haitiana, para ver cómo se puede, por lo menos con ese permiso, ¿no?, que tiene para actuar la Cruz Roja a nivel mundial, que por lo menos pueden permitir que la Cruz Roja pueda llegar hacia esos hospitales con lo que necesitan para atender a los pacientes. Señor Paraíso, tengo que despedirlo, pero brevemente quisiera que usted me diera cuál es la proyección que usted tiene para los próximos días según su experiencia en asuntos de la vecina nación. Es por primera vez que una situación de protesta y manifestaciones ha durado tanto tiempo en Haití y se ha demostrado, digamos, un nivel de resistencia popular increíble, porque el pueblo haitiano es un pueblo que vive al día. Las marchantas en las calles, la gente que venden en los mercados públicos, pues resuelven su día a día a través de las operaciones de ventas que hacen. Y hace 7 días que esa vida, la normalidad de la vida ha sido afectada. Pero de todos modos mantienen sus luchas, mantienen sus manifestaciones y sus marchas. Por eso se dice que la decisión le toca ahora al presidente Jovenel Moïse. Jovenel, en caso de que él dimitiera, ¿tiene que convocar elecciones? No. La Constitución prevé, digamos, la hoja de ruta. Si estamos frente a la renuncia... ¿Quién asume? En este caso, que estamos a menos de 3 años de su periodo, asume el primer ministro. El que ha convocado asume esta noche el primer ministro para preparar elecciones anticipadas. Bien, pues muchísimas gracias, señor Paraíso, por habernos acompañado esta noche y continuar dilucidando qué es lo que ocurre en la vecina nación. Nos preocupa, por supuesto, como país que compartimos esta isla y estaremos entonces muy, pero muy pendientes. Gracias, señor Paraíso. Que tenga muy buenas noches.